Fundamentos de mecánica. Los conceptos más importantes de mecánica los vamos a ver en este video sin tener en cuenta las leyes de Newton. Es importante tener los conceptos claros que les permitan proponer procedimientos o alternativas de solución en todo el camino de los temas que se deben ver en fundamentos de mecánica. Entonces comencemos. Las magnitudes, las unidades y las dimensiones. Sabemos que tenemos magnitudes básicas y magnitudes derivadas. Tomé tres en particular que son básicas, que son la masa, la longitud y el tiempo. Estas tienen unidades en el sistema MKS que son el kilogramo, el metro lineal y el segundo. Y las dimensiones son las letras mayúsculas de la masa, que es la M mayúscula, la longitud, que es la L mayúscula, y el tiempo, la T. Es importante las dimensiones en física. No importa solamente el resultado de un problema, sino las unidades y las dimensiones. Las dimensiones hacen referencia a las unidades en las que están expresadas las fórmulas, y en esta manera entonces, al hacer el despeje de alguna variable, hay que respetar no solamente el procedimiento matemático, sino las unidades, y de esta manera respetar las unidades en una respuesta. Esto lo vamos a utilizar para hablar de la notación científica, que sabemos o recordamos que tiene que ver con un número entre 1 y 10 multiplicado por una potencia de 10 en el sistema MKS. Y las órdenes de magnitud pasan primero por la notación científica, de tal manera que el número entre 1 y 10 se convierte en una potencia de 10, o sea 10 a la 0 o 10 a la 1, para finalmente expresar la orden de magnitud solamente en potencias de 10. Es un procedimiento importante para expresar magnitudes muy grandes o muy pequeñas. Entrándonos ya en la parte de medir, hablamos de estimar. Estimar magnitudes es una forma indirecta de dar un valor aproximado de una magnitud. Para poder hacer esto hay que tener idea de el concepto que se está midiendo y la referencia conceptual que se está tomando. Por ejemplo, yo puedo decir que la masa de un ser humano adulto, dependiendo de su estatura, si lo puedo observar, puedo decir que es una masa que puede estar entre 70 y 90 kilogramos, dependiendo de la contextura, dependiendo de la estatura y otras condiciones. Yo también puedo hacer una estimación sobre su estatura, pero si quiero llegar a valores más precisos y más exactos, debo utilizar un instrumento de medición, que está construido a partir de un patrón de medición. Recordando que medir es comparar. Entonces, la medición directa utiliza un instrumento, a diferencia de estimar, que no se utiliza un instrumento estandarizado, sino un concepto, obviamente comparado con otra magnitud que me permita estimar el valor de la magnitud que estoy midiendo. Otra manera es calcular. Cuando calculamos usamos una fórmula. Es otra manera de medir de manera indirecta. Entonces tenemos tres maneras de acercarnos a un valor en física: al valor de una magnitud, haciendo una estimación, midiendo con el uso de un instrumento estandarizado y calcularlo con el uso de una fórmula. Cuando hacemos mediciones, hay que tener en cuenta que cada instrumento tiene una incertidumbre absoluta, que está relacionado con la precisión del aparato, o sea, la medida más pequeña que se puede tomar con este instrumento. Hay que diferenciar si el aparato o el instrumento es análogo o es digital. La incertidumbre relativa tiene que ver con la incertidumbre absoluta relacionada con lo que se mide. Es un porcentaje y este puede aumentar o disminuir dependiendo de la cantidad medida con respecto a la incertidumbre absoluta. Cada vez que hacemos cálculos o usamos fórmulas en física,
la incertidumbre se propaga. Entonces hay que tener en cuenta esto. Entre más operaciones hagamos, el resultado del valor obtenido va a ser más incierto. Va a corresponder a la incertidumbre del dato más pequeño que se haya tomado como mínimo o un valor más grande. Es decir, que se aumenta la incertidumbre. Cuando medimos hablamos de la exactitud. La exactitud compara el valor obtenido con un valor ya establecido o un valor real ya establecido. La precisión tiene que ver con la cercanía que tienen los valores de los datos o los valores obtenidos. Y de esta manera podemos decir que estos son precisos o imprecisos. Cuando hacemos operaciones, la incertidumbre se propaga y para eso hacemos el redondeo, para tener en cuenta que los dígitos significativos del resultado dependen de los dígitos de los elementos o los datos que se hayan tomado para hacer el cálculo. Entonces, tenemos datos de un experimento y tenemos la constante. La constante es el objetivo más importante que se tiene al hacer un experimento. Obtener la constante y en esa medida poder modelar una ecuación que relacione las variables del experimento. Entonces, para eso miramos que hay líneas de tendencia. Si tomamos unos datos de un experimento en el que tenemos una variable dependiente y una independiente, podemos obtener líneas de tendencia. Usualmente se trabajan estas cuatro en fundamentos de mecánica, que son la lineal, la raíz cuadrada, la cuadrática y la inversa. Pero igual puede haber otras, inclusive exponenciales y logarítmicas. Entonces, vamos a linealizar. Linealizar consiste en expresar una línea que no es recta, es decir, que no es de la forma y igual a mx más b, que es la línea recta que conocemos, o de esta forma diciendo que pasa por el origen. Entonces linealizamos la raíz cuadrada, la cuadrática y la inversa. Para eso lo que hacemos es que la x, en el caso de la raíz cuadrada, la cambiamos por raíz cuadrada, en el caso de la cuadrática la cambiamos por x al cuadrado, y en el caso de la inversa la cambiamos por 1 sobre x. Esto nos permite entonces linealizar la gráfica para poder determinar de manera más sencilla la constante del experimento. Tenemos entonces también que dentro de las magnitudes, así como tenemos magnitudes escalares, donde solo tenemos el valor y la unidad, o sea, un número real seguido de la unidad, también podemos hablar de magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales tienen magnitud, dirección y sentido. La magnitud hace referencia a un número real con una unidad. La dirección hace referencia a un ángulo entre 0 y 90 grados. Y el sentido a un punto cardinal. Una vez que obtenemos el resultado final de nuestra operación o de nuestro vector resultante. Nuestro vector se puede expresar en coordenadas. Coordenadas cartesianas de la forma a igual a sub x, a sub y, donde a depende del coseno, a sub x depende del coseno y a sub y depende del seno de teta. Las coordenadas polares hacen referencia a la magnitud del vector y a un ángulo. Ese ángulo es un ángulo entre 0 y 360 grados. Y los vectores unitarios hacen referencia a los componentes cartesianos teniendo en cuenta el i y el j. De tal manera que tenemos componente en x que se multiplica por el i y el componente en y que se multiplica por el j. Tenemos operaciones que se pueden realizar con vectores. Sumas o restas que me permiten determinar un vector resultante, donde la resultante en x es la suma vectorial de todas las componentes en x que haya de los vectores y la resultante en y son las componentes en y. Este procedimiento se puede hacer analíticamente utilizando
los vectores dados o gráficamente utilizando el procedimiento del paralelogramo o el procedimiento de cabeza y cola, es decir, comenzar con un vector y donde termina este colocar el siguiente y así sucesivamente hasta llegar al último vector. De tal manera que el vector resultante comienza en el origen, o sea, donde comenzó el primer vector y va hasta la cabeza del último vector. Entonces, hay otras operaciones, por ejemplo, el producto punto A punto B, donde multiplicamos las mismas componentes entre ellas, o sea, las x por las x, las y por las y estos resultados los sumamos. De tal manera que el resultado del producto punto es un número. Mientras que el resultado del producto cruz, que se multiplica en cruz, es decir, que la componente del primer vector en x se multiplica por la componente del segundo vector en y a este resultado le restamos el producto de la segunda componente de y del primer vector por la primera componente de x del segundo vector. Es decir, multiplicamos las componentes en cruz, x por y por x. Y el resultado es un vector perpendicular al plano donde se encuentran los vectores que estoy multiplicando. El producto por un escalar es multiplicar un vector por un número real. Este, por ejemplo, nos explica cuando multiplicamos por menos 1 un vector, cambiando el sentido, manteniendo la dirección del vector, pero cambiando el sentido. Es decir, que si tenemos un vector A que tiene esta dirección, entonces el vector menos A tendría la misma dirección, pero estaría ubicado en el sentido opuesto. Finalmente, para la cinemática, entonces hablamos de tres conceptos que hacen referencia a vectores, que son el desplazamiento, la velocidad media y la aceleración media. También hay que tener en cuenta que se puede hablar de la distancia, que sería un escalar, y podemos hablar de la rapidez media, que también sería un escalar. La diferencia entre los vectores y los escalares es que los vectores siempre serían positivos, nunca podrían ser cero ni negativos mientras el cuerpo esté en movimiento. Entonces tenemos tres conceptos importantes que son el desplazamiento, la velocidad media y la aceleración media. Para hablar del desplazamiento, entonces hablamos de la gráfica de posición contra tiempo. Si tengo dos posiciones, la diferencia de esas dos posiciones me determina el desplazamiento. Si hablamos de un movimiento rectilíneo uniforme, entonces tenemos que la ecuación es de la forma x igual a velocidad inicial por tiempo más x sub 0 y la ecuación de la velocidad sería una línea horizontal, es decir que v es igual a constante. Entonces tenemos aquí que en la primera parte de esta gráfica tenemos una línea recta, quiere decir que en el trayecto, si estos fueran segundos, de 0 a 2 segundos, este movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante. De tal manera que al calcular la velocidad sería la pendiente y la pendiente sería un único valor. En este caso la pendiente es positiva. Entonces vemos aquí que la gráfica de velocidad contra tiempo tenemos una línea horizontal para indicar que en ese trayecto la velocidad es constante. Y finalmente, si calculamos la pendiente o el cambio de la velocidad en el tiempo de esta línea, nos da cero, ya que la pendiente es igual a cero, de tal manera que no hay aceleración entre 0 y 2. Si miramos la segunda parte que corresponde a una curva, tenemos entonces un movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la posición va a depender de la aceleración y la ecuación es una ecuación de segundo grado. Mientras que la constante en este caso sería la aceleración. Entonces, si miramos la segunda parte, tenemos la parte de una curva, en este caso una parábola. Si asumimos que este es la posición final y es el vértice, entonces vemos que en la medida en que transcurre el tiempo, cada vez recorre menos trayecto o menor distancia.
Eso quiere decir que la velocidad va disminuyendo. Entonces tenemos un cuerpo que se devuelve mientras disminuye la velocidad, de tal manera que la velocidad es variable, es negativa y va disminuyendo. Vemos que el último valor que toma cero, entonces tenemos una línea recta con pendiente positivo. Y finalmente tenemos una aceleración. Si yo le calculo la pendiente a esta línea que tiene pendiente positiva, entonces la aceleración corresponde a una línea horizontal para decir que la aceleración es constante. Entonces tenemos la representación gráfica de los conceptos posición, velocidad y aceleración. Hay que tener en cuenta que la velocidad media, el desplazamiento y la aceleración media se dan en un intervalo de tiempo. Si yo quiero determinar la posición en esta gráfica de posición contra tiempo, es muy fácil, la ubico en el eje y el desplazamiento es la diferencia de dos posiciones. Mientras que si quiero determinar el desplazamiento en la gráfica de velocidad contra tiempo, debo hallar los desplazamientos que corresponden a las áreas. En este caso tengo un rectángulo, entonces tendríamos un área positiva porque está por encima del eje del tiempo. Y aquí tendríamos un área negativa por estar por debajo del tiempo. Entonces, esto me permite determinar que aquí el desplazamiento es positivo porque la velocidad es positiva, mientras que aquí puedo saber que el desplazamiento es negativo porque la velocidad es negativa. Entonces aquí el desplazamiento lo define el signo de la velocidad. Entonces es diferente calcular el desplazamiento en la gráfica de velocidad que calcularlo en la gráfica de posición. Igualmente podemos extraer la mayor cantidad de información, se puede extraer de la gráfica de posición contra tiempo, porque yo puedo decir si la velocidad es variable o es constante, puedo decir si la velocidad está aumentando o está disminuyendo y también puedo determinar el signo. A partir de la gráfica de velocidad, entonces puedo determinar la de aceleración calculando las pendientes de las líneas y me puedo devolver a la gráfica de posición calculando las áreas bajo la curva, teniendo en cuenta que si el área está por debajo del eje del tiempo, decimos que el desplazamiento es negativo. Entonces tenemos aquí un buen resumen sobre los conceptos más importantes de los fundamentos de física mecánica.